hablar de la cultura griega. Su modo de producción esclavista tributoria fue uno de los modos de organización político-social de las sociedades precapitalistas. En ellas, la producción era mayormente desempeñada por personas despojadas de derechos ciudadanos y reducidas a la servidumbre obligatoria, llamados esclavos. Fue ampliamente empleado en las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma, y fue en parte responsable de tanto su florecimiento como su entrada en crisis. No debe confundirse con la esclavitud. Los esclavos no reciben remuneración alguna por sus esfuerzos, más allá del techo y la comida. Los esclavos eran figuras contempladas por la ley y reducidas formalmente a casi objetos, sin derechos ciudadanos individuales ni colectivos, sin supervisión de ninguna institución. Sus hijos podían nacer esclavos también y pertenecer al mismo amo, o en algunos casos podían ser libres o ubicarse en alguna categoría intermediaria. En sociedades clásicas esclavistas como la griega se podía llegar a la esclavitud por impago de deudas, por crímenes cometidos o por derrota militar. Incluso existían esclavos del Estado dedicados a la función del servicio público. Sus clases sociales del esclavismo: los hombres libres podían tener territorio, bienes, derechos civiles y heredar a sus descendientes su patrimonio, en el que incluso podían haber algún número de esclavos, y los esclavos eran ciudadanos de última categoría, desprovistos de derechos y de acceso a bienes, ni hablar de derechos civiles o participación ciudadana. Eran como más que cosas, y lo seguirían siendo dependiendo de cuál fuera el caso. La ciudad clásica, nos referimos a la ciudad griega y romana. Como todas las ciudades, la forma y estructura de ellas depende de la concepción que sobre el ámbito urbano tienen la cultura que las crea. A pesar de todo, tienden hacia la regularidad geométrica, frecuentemente ortogonal, que ya aparece en la Harappa y Mohenjo-Daro, pero en las ciudades griegas, donde alcanzan su máximo desarrollo en la antigüedad clásica, en general las casas son de adobe, ladrillo, madera y caña. La Grecia clásica es el periodo de la historia de Grecia comprendido entre la revuelta de Jonia en el año 499 a.C., cuando termina la época arcaica, y el reinado de Alejandro Magno en el año 336 a.C. al menos 323 a.C., cuando comienza la época helenística, o de un modo más genérico los siglos 5 y 6 a.C. Se trata de una época histórica en la que el poder de los polis griegas y las manifestaciones culturales que se desarrollaron en ellas y alcanzaron su apogeo. El templo es el edificio más significativo. Se construye según unos principios o normas conocidos como el orden o estilo, que están basados en la columna. Estos órdenes arrancan desde las raíces del arte griego, la raíz doria y la raíz jonia. El dórico es un orden más sobrio que da una sensación de mayor pesadez. Se ha relacionado con el hombre, el orden idílico. El jónico es más fino y rico, se ha relacionado con lo femenino. El corintio es más ornamental. El tablamento o cornizamiento, conjunto de molduras horizontales sostenidos por columnas o pilares
que coronan un edificio. Se compone de arquitrabe, friso y cornisa. Eh, arquitrabe, parte inferior del entablamento que descansa directamente sobre las capiteles de las columnas y está formado por una única pieza de piedra que cubre los intercolumnios. El friso, parte central del entablamento entre el arquitrabe y la cornisa, se decoraba con metopas y triglifos. La metofa, espacio entre dos triglifos del friso dórico, que generalmente se decora con relieves. El triglifo, decoración con tres bandas verticales en el friso dórico. La cornisa, parte superior del entablamento, situado en saledizo sobre el friso. Ejemplos de los templos sería la Acrópolis de Atenas, el Partenón, el templo de Atenea Nike y el Erechtheion. 499 a.C. Fue un periodo de expansión en el cual los griegos fueron tomando territorios poco a poco, entre ellos la Grecia continental, el mar Egeo, Asia Menor y Magna Grecia, lo que es actualmente Italia y Sicilia. Durante este periodo varias ciudades-estados fueron enfatizadas, entre ellas están Tebas, Atenas, Esparta, Corintos y Argos. Entre sus aportaciones más importantes de este periodo está el hoplita, que es un soldado el cual ayudó a la expansión mayor de la antigua Grecia, igual el barco Trireme, que es un nuevo modelo de barco el cual utilizaron mayormente los espartanos para así de alguna manera ayudar en las batallas dentro del mar. Además de que se empezó a utilizar la moneda como tal, como en forma de pago, y dentro de esto empezó el comercio con todo lo que era la antigua Grecia. Ya era conocido el comercio antes y por lo cual de esta manera con el uso de la moneda fue aumentando aún más para su venta o el uso como moneda de canje. Además, algo curioso es de que el territorio se llamaba Helade. Los romanos fueron los que denominaron a los griegos como tal. Sin embargo, ellos no se denominaban a sí mismos griegos, se denominaban helenos, por lo mismo de la cultura helénica que los antecedía. El periodo clásico fue un periodo de guerra, el cual se estuvo sosteniendo entre el año 499 y 323 a.C. Este periodo fue principalmente entre guerras entre el nuevo imperio persa que estaba surgiendo y el imperio romano ya establecido. Las guerras fueron dos, los cuales se denominaban guerras médicas. En la primera guerra médica fue los jonios o Jonia versus Persia, con lo cual se obtuvo una victoria de los griegos, haciendo que así el emperador Darío, que era el emperador persa, perdiera la batalla. Años después fue la segunda guerra médica, la cual fue entre Esparta y Atenas contra Persia. Aquí el nuevo comandante de parte de Persia sería Jerjes, que era hijo de Darío I, y el representante o el comandante más importante por parte de Esparta y Atenas fue Leónidas, el cual fue el rey espartano que perdió su vida en la batalla de las Termópilas. La batalla de las Termópilas fue una batalla en la cual los espartanos intentaron detener lo más que pudieron dentro de un estrecho a los persas. Con esto la leyenda de Leónidas y del reino se llevó a gran parte para que así su leyenda fuera contada. Además de que gracias a esto fue que los espartanos y los atenienses tuvieron mayor impacto o mayor ayuda para así derrotar a los persas. De esta manera el imperio persa cayó y el imperio espartano tomó aún más fuerza dentro de los griegos, demostrando así sus habilidades en el ámbito militar y en el ámbito de la guerra. La Segunda Guerra Médica, y con la caída del ejército persa ante la derrota de Esparta y Atenas, Esparta vio todo el poder militar que tenía, debido a que gracias a ellos fue la mayor victoria que tuvieron los griegos. Esparta se dio cuenta de que no tenía que seguir obedeciendo a Atenas, debido a que tenía mayor poder militar y mayor experiencia en la parte del combate, con lo cual
empezó la guerra del Peloponeso, que fue la guerra entre antiguos aliados por ver quién tenía más control uno sobre el otro, con lo cual salieron victoriosos los espartanos, debido a que su poder militar era muy superior al de Atenas. Con esto Atenas cayó bajo el régimen de Esparta. Pero ¿qué pasa? Lo que pasó fue de que después de eso, Esparta quiso seguir expandiéndose más y quiso seguir gobernando a los que antes eran sus aliados, hasta que se encontró con los pobladores de Tebas, los cuales dieron una batalla muy ardua contra los espartanos, de los cuales no salieron muy bien librados, por lo cual Esparta perdió poder y Atenas consiguió volver a lo que era antes. Tuvo un resurgimiento bajo su gobernante Pericles, con lo cual poco a poco Atenas fue volviendo o teniendo la gloria que era antes de que se enfrentara a los espartanos y perdiera la batalla, con lo cual Atenas se volvió a poner dentro del mapa y ya no bajo del control de Esparta, sino bajo un nuevo control y buscando una soberanía aún mayor a la que tenían antes. Helenístico. Este es un periodo en el cual se ve toda la caída del imperio griego, de todo lo que se fue construyendo. Empieza en el 323 a.C. y acaba en el 30 a.C. Aquí surge un personaje muy importante, Alejandro Magno, el cual hereda una Grecia derrotada por parte de su padre y poco a poco busca irla resurgiendo y ir consiguiendo que el poder que tenía antes vaya volviendo a ser. Por lo cual él busca derrotar a todos los persas restantes, a todo el ejército persa restante, y con esto va expandiendo toda la cultura griega alrededor del mundo. De esta manera se empiezan a tomar dos formas de gobierno, la forma de gobierno que era la espartana y la forma de gobierno ateniense. Sin embargo, en los 200 últimos años de este periodo, los romanos poco a poco iban tomando ciudades y territorio griego, hasta que por fin en el año 30 a.C. Los romanos terminan con todo el gobierno griego, derrotando los dos últimos descendientes de Alejandro Magno, Cleopatra y Marco Antonio, los cuales caen, y al momento de caer empieza el régimen del Imperio Romano. Sin embargo, por lo mismo de que Alejandro Magno ya había expandido toda su cultura, los romanos toman ciertos aspectos de la cultura griega, y es de la manera en la cual siguió vivo a poco de sus aportaciones a la historia. La homosexualidad en la antigua Grecia. En la antigua Grecia no se concebía la orientación sexual como identificador social, cosa que sí se ha hecho en las sociedades occidentales en los últimos siglos. La sociedad griega no distinguía el deseo o comportamiento sexual por el sexo biológico de quienes lo practicaban, sino por cuánto se adaptaba dicho deseo o comportamiento a las normas sociales. Estas normas se basaban en el género, edad y el estatus social. Principalmente, hay dos puntos de vista sobre la actividad sexual masculina en la antigua sociedad griega. Algunos eruditos, como Kenneth Dover y David Halpern, afirman que existiría una marcada polarización entre compañeros activos y pasivos, penetrado y penetrador, y esta polarización activo-pasivo estaría asociada con roles sociales dominantes y sumisos, y el rol activo se asociaría con la masculinidad, con un estatus social alto y con la edad adulta, mientras que el papel del posesivo se asociaría con la feminidad, con un estatus social bajo y con la juventud. Según esta visión, cualquier actividad sexual en la que el hombre penetrara a alguien socialmente inferior se consideraba normalmente socialmente inferior a mujeres o jóvenes, extranjeros, prostitutas, esclavos. Igualmente, ser penetrado especialmente por alguien socialmente inferior podía ser considerado vergonzoso. Otros estudios, sin embargo, argumentan que las relaciones entre hombres normalmente incluían un hombre adulto y un joven. El hombre mayor tomaría el rol activo. También la describen como cariñosas, amorosas y afectivas, y argumentan que la tradición griega de las relaciones homosexuales era central en la historia griega y la guerra, la política, el arte, la literatura y la educación, resumido en el milagro griego.